Bueno, pues ya hemos conocido todos los detalles de la recién creada tertulia cofrade La Desarmá. Ya nos han explicado David y Martín, presidente y vicepresidente respectivamente, cuáles son sus intenciones y lo que pretenden con esta tertulia, ahora mismo compuesta por 20 personas que van a dar cabida pues, a todos los sectores relacionados con la Semana Santa para hacer de nuestra Semana Santa aún una mejor marca, porque bueno, hay cosas que mejorar y ellos lo que vienen es no a enseñarle a nadie nada, porque no tienen nada que enseñar, pero sí a dar la oportunidad a muchísimos representantes de hermandades, cofradías, pero no solamente los cargos más significativos, sino cualquier nazareno de cera, cualquier costalero, a que bueno, también exponga sus opiniones y lo que pasa en un cortejo procesional que quizás desde fuera no se llega a ver. A mí me parece una buena idea y es también bueno, pues mantener viva la llama de la Semana Santa durante mucho tiempo y no solamente limitarse a lo que es la Cuaresma y posteriormente la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección. Luego vamos a hablar de política. Un programa muy diverso muy diverso. Vamos a hablar de política, porque lo decía antes, la Asamblea lo reeligió, quiso que Javier Bris encabece de nuevo la lista de Cilu Linares para los próximos comicios municipales, y aunque él en un principio dijo que preferiría que alguien diese el paso y encabezase esa candidatura, al final, eso se nos dijo en un comunicado, al final se decidió que fuese él, y hoy va a estar aquí, vamos a darle oficialidad a esa candidatura. Como siempre digo, lo ha elegido la Asamblea, pero la norma no escrita dice que hasta que no pasa por aquí, por este programa, no tiene ni firma ni tiene nada, no es nadie, prácticamente. Esto lo digo en tono de broma, Luego vamos a hablar ya en serio de política. Hay que hablar muchas cosas con Cilu Linares. Pero ahora hablamos de teatro. Mañana nos vamos al teatro. Mañana no hagan planes, si ya los tenían hechos, anúlenlos, porque quizá lo puedan posponer y dejarlo para otro día, pero el misterio de la cochinilla se va a representar mañana a partir de las 9 de la noche. ¿Otra vez más? Seguramente no. Entonces es algo que o van y lo ven o se lo han perdido. ¿Y quién está al frente del misterio de la cochinilla? Pues nada más y nada menos que la irremediable compañía. ¿De qué va esto? ¿De qué va el misterio de la cochinilla? Iba a decirles, ¿nos vamos a enterar ahora? No nos vamos a enterar tampoco, porque de la irremediable compañía nos podemos esperar cualquier cosa. Dos grandes del teatro de Linares, Ana Gómez, Manuel Flores. Me alegro mucho de veros, ¿cómo estáis? Pues bien, bueno, pues la verdad es que me acaba de dar un vuelco con que es mañana, sí. Sí, ¿no te habías dado cuenta todavía? Y estaba intentando no creérmelo. Pues está ahí ya casi, como se dice, como casi en capilla, ¿no? Está ahí ya para... Sí, quedan horas. Para salir. Madre bueno, ya está mía. todo ensayado, ya está todo más que ensayado, ¿no? Sí. Sí, ya Además, solo queda... No sois nuevos en esto, a pesar de vuestra, como yo siempre digo, insultante juventud, pero no sois nuevos en esto ni mucho menos. Hombre, en esto sí, porque es un estreno y siempre los estrenos te ponen los ¿Siguen pelitos de poniendo ahí, punta, siguen claro. haciendo cosquillas en el estómago? Sí, además es inevitable que te siga... Es irremediable, ¿no? Es irremediable. Qué bien me ha quedado, qué bien me ha quedado. Qué bien traído, Antonio. Pero sí, es inevitable e irremediable que tengas esos nervios. Esos nervios son el peso de la responsabilidad, las ganas de que el trabajo salga bien, de que se refleje todo lo que quieres contar en Eso la es ser un obra. profesional, sí, señor. Entonces, claro, yo creo que eso no lo pierdes. No sé si estaría mal perderlo o hay gente que se dedica al teatro y lo pierde. Yo creo que de alguna forma... Quizá no debería dedicarte entonces a eso. Claro, es un poco... Si pierdes esa responsabilidad, Sí, fijándote en quienes tienes abajo en un patio de butaca o arriba Claro, en el porque- teatro, Sí. por mucho teatro que ya hayas hecho, si eso se pierde, yo entiendo que no. Es perderle el respeto al público, Sí. ¿no? Si dejas de interesarte por lo que haces y Totalmente. tener esos nervios. Totalmente. Apaga y vámonos, ¿no? Nunca mejor Totalmente. dicho. Bueno, esto está por ver, porque es un estreno, el título tampoco adelanta nada, el misterio de la cochinilla. Ahora voy a quedar yo muy bien aquí. Hombre, a mí la cochinilla pues me suena a un insecto. Entonces, bueno, antes le he dicho que no sabía lo que era la cochinilla. Que yo soy muy sincero con los míos, yo soy muy sincero. Y antes de entrar en directo le he dicho a Ana y a Manu que vamos. Y me ha dicho, no te lo vamos a decir, tampoco. Le digo, la cochinilla, ¿qué te imaginas tú que puede ser la cochinilla? Una cerdita? No, es un insecto.
Y a partir de ahí ya podemos hablar lo que se pueda hablar. El misterio, ¿cómo nace? ¿Cómo se crea el misterio de la cochinilla? Se crea de una forma muy particular porque nosotros teníamos pensado, ¿Pero eso lo vamos a contar? sí, por encimilla. Ana, Vale. no. Es parte del No me lo presiones, no me lo presiones. Tú dejas al coautor, porque son los dos coautores y codirectores. Los Sí. dos, directores y autores de la obra. Es cierto, y ya pasan otras ocasiones que hemos escrito textos pues a cuatro manos y revisándonos mutuamente y un proceso creativo que está muy guay, pero es verdad que tienes que entenderte muy bien, tienes que ceder o proponer según haga falta y al final es construir juntos, que es muy bonito, pero también es duro y es difícil. No te puedo decir porque yo no lo he hecho Es nunca. difícil, es difícil. No lo he hecho nunca. Pero es cierto que en este caso teníamos pensado, yo siempre en la entrevista soy el que saca un poco, que me dice, no diga eso. Sí, Yo voy a contar un poquillo Sí, y ha empezado. y ya está. Venga. Yo creo que te va a dar un poquito de cuerda, pero de momento ha tensado. Claro, Ha dicho, sí. Ha dicho, vas a hablar demasiado. Me toca un poco las palmas y ya. Pero sí, en principio vamos a hacer un proyecto pequeño, sencillo, un teatro pues no más puro, pero sí buscando más una esencia más básica, más estándar, apoyándonos mucho en nuestras interpretaciones y queríamos que fuese un proyecto pequeño. Pero al final no. Al final hubo un cambio de idea y directamente pues hicimos una lista de títulos. Claro, porque como se nos cayó ese pequeño proyecto, tuvimos prisa y teníamos que decir, bueno, pues vamos a presentar algo o no. Y presentamos, dijimos, pues no sabemos qué presentar. Hicimos una lista de títulos y bueno, este fue el que ganó. Y yo creo que sí propone el título, ¿no? Si tú lo piensas. Es curioso lo que acaba de decir Ana. Hicieron una lista de títulos y a partir del título se creó la obra. De hecho, había un título que a mí me gustó mucho, que era ¿Quién regará mis plantas? Que también era muy ambiguo, porque Sí, era totalmente. ¿Quién puede regará ser mis cualquier plantas? cosa. Sí. Puede Ese ser, también bueno, estaba en el cabeza género, de el lista. género puede ir por donde sea. Claro, entonces proponía poco, ¿no? Y en la lista había títulos que estaban muy chulos. Pero es verdad que este, ya en sí, el misterio, ¿A quién se le ocurre? Es curiosidad. ¿A quién se le ocurre el misterio de la cochinilla? fue a ella. Fue a ti, sí. Fue a ella. ¿Te acordaste de la cochinilla en ese momento? Por No, alguna no, razón? no sabía muy bien lo que era la cochinilla en ese momento, la verdad. Ahora sí. Sí. Pero en el título se puede ver en la O de la Sí, cochinilla. sí, ahí hay un si te guiño ahí. fijas, ahí hay una cochinilla Sí, pequeñita. sí. Y esa es la cochinilla de la que hablamos. Ajá. Que es Pero un claro, insecto. Pero claro, dice, venga, vamos a presentar títulos. ¿Quién regala mis plantas? Dice, vale. Bueno, ahí se ve la cochinilla, sí. ¿Ves cómo sí se ve? Se le ve los dos cuernecitos ahí. Pero es cierto. Pero y vamos, luego que también eso no está te el hace- beso, que también dice mucho. Porque Sí, el claro, beso- con la cochinilla el beso tiene una relación. Sí. tiene una Pues relación. sí que sí, ¿por tiene qué? una relación. ¿Cómo actúa la cochinilla? Iba precisamente a eso, a que un término tan bobo como puede ser cochinilla, de repente al explorarlo, nos propuso incluso, de alguna forma, el contexto de la obra de teatro, de la propia Y el obra de momento. teatro, y el momento incluso. Entonces, una cosa fue llevando a la otra, y de repente nos encontramos que teníamos unos personajes que formaban parte de un misterio que aún teníamos que escribir, pero que teníamos la ubicación y teníamos, estirando de la ubicación, teníamos incluso el momento en el que sucede, ¿no? Entonces fue como negarse ese camino que se está abriendo, se estás descubriendo cosas que te propone tanto solo con rascar un poquito, porque no íbamos a explorar más allá, a ver qué pasa con esto. Entonces sí que tienen en común, hay determinadas pistas en ese cartel y de cosas que sí que tienen en común. Primera parte, algo compleja, luego segunda parte, elegir al actor o la actriz que encarne a ese personaje que ha salido de un título y ahí se ha escrito un texto y ahora dice, bueno, vamos a ver, ¿quién va a encarnar a estos personajes? Esa es la segunda parte, Ana. Esa es la segunda parte. Teníamos claro que queríamos que hubiese gente que no hubiese hecho nada todavía de teatro y que salieran de nuestro curso de interpretación porque nos apetecía mucho contar con ellos. Y también tenemos claro que queríamos contar con veteranos para que hubiese ese aprendizaje, ¿no? Sí, entre sí. unos y otros. Para Porque los al final- nuevos, menuda práctica, ¿eh? Sí, ha sido Para los genial. nuevos, aparecer en el escenario o la irremediable compañía en un estreno. Pero también te tela, digo que los veteranos también aprenden de los nuevos, porque de repente se encuentran con gente con una ilusión
y unas ganas y una motivación que ellos hace ya tiempo que perdieron. No es que no tengan ganas, Sí. pero claro, evidentemente esa ilusión y esa qué maravilla que hayáis contado conmigo no lo pueden tener igual que los nuevos, ¿no? Claro. Entonces se contagian. Y además de que es que nos dejaron fatal, porque el primer día ya se sabían el texto los tres. Ah, sí. Claro, entonces los que ya hacemos sí que tirábamos más de guión y ellos iban ya sin guión. Y decías, es que hay que ver, ¿eh? Claro, nos ponían un poco las pilas. De Qué repente, bárbaro. Nos de repente ponían las las 3 pilas. personas nuevas Sí. llegan y Bueno, llegan. los nuevos, perdonadme, vamos a decir quiénes son los, Sí, los sí, nuevos, sí, sí, sí. porque Antonio Plaza es nuevo. No, no, Antonio Miguel Ángel Plaza ya- Peinado no es nuevo. Bueno, Sí. no es nuevo. en Miguel Ángel este- Peinado debuta. Debuta, Vale. hace cosas, Sí. pero como teatro y como Sí. actor, es la primera vez que hace una función de Ajá. teatro en el Cervantes. Antonio ha hecho obras de teatro. Bueno, Antonio Antonio ha es hecho un montón de obras de teatro. Antonio ha hecho polifacético, muchas. es un showman, ¿no? Y luego aparte... Antonio tiene más tablas y luego ya aparte que... es un músico excelente, Sí. excelente, pero encima de todo es un músico excelente. Pero no le recuerdo en el teatro, en un teatro. Pero bueno, hay ahí esa mezcla entre Con nosotros- veteranía y juventud. Con nosotros ya estuvo en el montaje del vuelo, estuvo en el montaje que hicimos de Cástulos, Follones y otras conspiraciones. para la Ahora sí lo fiesta. recuerdo. ahora sí Estuvo lo el año recuerdo. pasado en Es nuestros verdad. puros rock and roll. También. Es verdad, Estuvo- es verdad, es verdad. Estuvo... Sí. Bueno, esto es ya un montón de Sí. cosas. Para nosotros en el Antonio, perdóname, no me acordaba. Soy un seguidor tuyo, ¿eh? Yo soy un seguidor tuyo, pero no te... Es que te he visto en tantos proyectos que ya no lo encasillo. en Es ninguno. normal. Pero esa parte es muy guay de Antonio, porque Antonio tiene una cosa muy especial y es que a pesar de que lo hace muy bien y a pesar de que tiene muchísimas virtudes y es muy polifacético, él siempre escucha muchísimo, siempre trabaja de una manera muy, muy humilde, pero en el buen sentido de la humildad, no una humildad forzada, Sí. sino una humildad de verdad, de bajarse al suelo y trabajar de cero, otra vez comenzar de cero, otra vez volver a escuchar, otra vez. Entonces hace muy fácil todo el proceso por eso. Y es verdad que se está convirtiendo un poco en un comodín nuestro, de que Sí, estamos tirando de él para muchas cosas, tanto de él como por ejemplo de Mamen Soriano también, que tiene esa parte. Pero Mamen en este caso yo diría que es más una criatura de escenario Sí. que Antonio, aunque también Antonio evidentemente tiene ese punto de showman y de carisma, pero es cierto que Mamen sería también muy trabajadora, pero tiene ese brillo. Tiene un talento natural, o sea, Sí. ella lo hace todo natural desde el principio, desde la frase 1, ¿no? Entonces a lo mejor construye a los personajes también, pero le cuesta menos trabajo porque tiene ese talento innato, diría yo. Sí. ¿Cómo se nota? Bueno, ya lo hemos hecho muchas veces, no es la primera vez, pero hablando con Ana y con Manu, ¿cómo se nota la experiencia, pues, por supuesto, y bueno, los hermanos están formando actores, ¿no? Trabaja mucho la técnica, ¿no? Es decir, bueno, vamos a juntarnos, venga, pues necesitamos 6 personajes, este es tu guión, hacemos 4 ensayos, te metes en el papel ahí como puedas y salimos del paso. Esto está todo mucho más que estudiado, ensayado. La técnica la trabajáis, porque vosotros trabajáis mucho la técnica, porque la técnica es algo que utilizáis mucho para la formación. Evidentemente. En vuestra escuela. Entonces, luego el resultado se ve. Luego se ve, dice, bueno, hay una profesionalidad, que no digo que el resto de compañías no la tengan, Hombre, ni claro, ni sí. quiero comparar, pero que aquí se ve claramente, ¿no? Menos- En la manera que lo explicáis, perdón que te corte, en la manera que lo explicáis, y se ve que hay una profesionalidad Más allá, tremenda, ¿no? más allá de eso es quizás nuestra manera de entenderlo, de no perfeccionismo ni nada, o que seamos muy perfeccionistas, sino el hecho de que el trabajo en escena nunca se acaba dentro de una obra de teatro. Cuando llega el estreno, la obra tiene una forma y sale de una forma, pero igual si tenemos la oportunidad de repetirla 6, 7, 30 veces más, en la vez 30 No tiene nada que todo ver. habrá crecido y será muchísimo mejor en todos los aspectos que la primera. Entonces un Sí, estreno sí, siempre sí, es que lleguemos con el mayor fondo posible para mostrar lo mejor que podamos lo que hemos trabajado, pero si repitiese 100 veces, la O sea, vez que en 100... base a las veces que Sí, se sí, pueda sí. representar, claro, si hay posibilidad de que mejore, mejora. Sí, sí, Claro, desde Porque luego, hay una desde apuesta luego. de largo que es mañana, pero quizá vosotros mismos, que seréis los críticos más Sí, sí, críticos, evidentemente. diréis, bueno, pues para la próxima, por aquí, por allí, por allá.
Siempre, y va siempre pasa eso. mejorando. Hombre, claro. es que los estrenos son muy Genial. bonitos porque son estrenos y porque también los fallos tienen su encanto. Es verdad, ¿no? Y hay mucha gente a la que le gusta ver los estrenos por esos nervios que se le ve a la compañía y a los actores. Pero realmente una función teatral es mejor verla cuando ya tiene su peso y ya Sí, se ha sí, rodado sí. y ya tiene, porque los personajes crecen, Sí. se mecanizan las entradas, las salidas, las proyecciones, todo lo que puede salir mal. Las luces, todo eso ya Sí, está sí, muy eso, mecanizado, ya claro, sale más claro, rodado. normal. Sí, pero es la primera vez, pero claro, Claro. si hay posibilidad de rectificar algo, de corregir, pues genial. Pero sí, los estrenos sí es verdad que aunque son muy bonitos porque es el estreno y te marca ese pistoletazo de salida, digamos, para una obra, pero al final son los más inseguros y donde más fallos puede haber. Sí, sí. Y me queréis hacer ver que se va a representar más veces. Hombre, eso Hombre, espero. queremos Eso que sí. espero. Queremos que sí No me porque... esperen a otra porque no sabemos cuándo. Y en puede- Linares seguramente no. y no va a ser en Linares y a lo mejor, pues no sé, se reúnen y hacen otra lista de títulos y escriben otra. ya, y eso ya otra vez. Y dicen, vamos por la nueva y dejamos la... No, No. mañana hay que ir al teatro. Además, pasa una cosa, y es que, bueno, hemos hablado de Mamen, hemos hablado de Antonio, hemos hablado de Miguel Ángel Peinado, que es su primera vez, Ana Belén también es su primera vez, Elena también es su primera vez, esos son los que vienen del curso, ¿no? Luego también, entre bambalinas, pues tenemos a gente con la que sabemos que las cosas no salen bien en el sonido. Hay mucho fichaje. Hay mucho Lo he visto fichaje. en redes. Ah, Está- sí. Sí, he visto a mi Joselillo Sí, sí, sí. muy contenta, mi Chu muy contenta también ella de que van A de que van Cristina también. cada uno en su papel, digamos que técnico fuera del elenco, Sí. de actores y actrices, la regiduría corresponde a Chus, Sí. el sonido, iluminación, Joselillo, bueno, hay gente ahí. Es una Está cosa muy- Cristina que son- Escudero, que también y está Cristina, en... que son para llevártelo a la casa, vamos, son Sí. geniales. De hecho, nosotros no los vamos a llevar a la casa. No lo va a llevar a la casa, ¿verdad? Vamos Son geniales. Echamos un tabique abajo y ahí entran todos seguro. Pero es verdad que con ellos nosotros sabemos la parte en la que nos desenvolvemos como pez en el agua, pues que es la parte más relacionada con la interpretación, escribir, dirigir, todo eso. Compensando, por ejemplo, ella dirige mucho mejor que yo. Pero la clave está en que de repente dice escenografía. ¿Qué uso de escenografía? Ahí está. Y hay personas que sabes que quieren estar en la cerca cuando hacen las cosas, como por ejemplo Joselillo, Chu, Cristina, y sabes que tienen un poder creativo muy potente y que son personas, aparte de creativas, son muy trabajadoras. Entonces, claro, escenografía. A ver qué pasa si Fue un riesgo, en realidad. Cristina y Chu, escenografía y vestuario, a ver qué proponen, a ver cómo imaginan con el texto ellas, con la organización de dónde van las cosas, sobre el escenario. ¿Qué puede pasar aquí? Porque ellos tres son artistas y José en su música, Chus también ha hecho mucho teatro con nosotros, Cristina también, con sus cuentos, pero de repente le propone algo de estar detrás del escenario y es algo que no han hecho nunca. Entonces, yo por lo menos tenía el pesar de decir, joder, le podría haber hecho un papelillo, podríamos haber trabajado con ellos, que sabemos que les gusta el teatro, y hacer un personaje, pero de repente es que me sorprendieron muchísimo porque, aunque estaban detrás, se lo han tomado con una seriedad y con unas ganas y con una motivación, porque claro, es un trabajo creativo al fin y al cabo. Es que son parte de la obra. Claro, y al final tienes Es que muchas veces trabajar cuidamos a mucho. quienes trabajan Sí, sí. detrás y vemos solo lo que aparece en las tablas y dicen, bueno, detrás hay una Claro, hay gente mucho que trabajo sin ellos, y- por muy bien que interpretéis, por muy bien escrita que esté la obra, por una trama, como no estén ellos, no hacen nada. No, no, no. Y ellos Además, se es que no sienten se así, puede. Esta obra, de ellos hecho, se es muy sienten. compleja en ese sentido, porque hay cambios muy rápidos y todo es muy complicado en la trama. Entonces, tiene que haber alguien detrás. Si no hay nadie detrás, Sí, no sí, podemos sí. A ver, hacer. Los cuando actores dicen, no podemos. cuando dice Ana que es complicado en la trama, no es que la trama sea complicada. No, la trama sino no es que- Me lo he complicado. preguntado. Sino que O sea, técnicamente... no sé en qué género nos encasillamos, porque ni se lo he preguntado, porque Ahora bueno, lo te dejé decimos. para el final. Pero sí me está interesando mucho lo que me están contando, más que el argumento en sí, la obra, si es una comedia, si es un drama, si es un thriller, todo lo que encierra la puesta en escena hombre, de una compañía como esta, ¿no? De un estreno, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Ahora decirme ya si nos vamos a reír, si hay un mensaje oculto. Que Es un drama. Es un dramón. Es un dramón, Vale. pero del que nos vamos a reír mucho. Sí,
Esa definición me gusta mucho. Vale. Es una cosa... Porque es un drama. Sí, al fin y al son cabo. Sí. un grupo de personajes que se ven envueltos en unas circunstancias que no han sabido manejar de ninguna de las formas, han sido superadas por esas circunstancias, y entonces todo lo que sucede de esos personajes intentando arreglar ese desaguisado, pues es muy gracioso. Y Bueno, no lo entonces- sé, lo mismo. Bueno, esperamos que sea muy Esperamos gracioso. que esperamos. Pero, Seguro que sí. pero Venga se- ya, que sí lo sabéis y que va a pero ser me, gracioso. pero me gustaría remarcar que, como dije, íbamos a hacer una cosa sencilla, al final nos hemos complicado y tal, y además, incluso narrativamente, también nos hemos complicado, porque hay cosas que al ser un misterio, ¿no? O al ser una historia en la que hasta cerca del final no puedes desvelar realmente qué demonios ha sucedido, quién ha hecho esto, quién ha hecho lo otro, tienes que jugar con la línea temporal. Entonces el público no se va a encontrar una obra de teatro con principio, ¿sabes? Una presentación de personajes, un nudo con conflicto y un desenlace, estructura clásica. Se lo va a encontrar todo en distintos espacios, dentro del mismo espacio, pero a veces suceden cosas de después, antes de cosas. O sea, antes de cosas hemos alterado El el orden tiempo y el cronológico orden. está el orden- desordenado. Gracias. Ya está. Pero es fácil, que me estáis asustando. Sí, Sí. sí, Es fácil se entiende de- perfectamente. Es fácil de De entender. hecho, teníamos la duda. Y fácil de engancharse, ¿no? Teníamos la duda de si se iba a entender ciertas cosas que pasan, que eso ya sí no te lo podemos contar. Y invitamos a una persona ajena, que no te vamos a decir tampoco quién Vale. es, para que lo viera, pero es una Mejor, persona que es sabe mejor. de teatro Catar mucho. el melón es lo principal. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que le gustó un montón y dijo, yo quiero aparecer. Y va a aparecer. Claro, y no queremos Y desvelar no quién sabemos es. quién... Va a haber un cameo. Va a ser un cambio, Vale. sí. Entonces va a ser maravilloso. Pero bueno, la cosa es que él viéndolo desde fuera lo entendió perfectamente y no hubo ninguna duda. Es decir, que sabemos que se entiende y sabemos que el espectador no se va a perder. La trama no tiene misterio, pero no es difícil de comprender. Se sitúa en Sí. tiempos actuales. Sí, sí, contemporáneo. Contemporáneo. Contemporáneo, vale. A la irremediable se lo tengo que preguntar. ¿Quedan entradas? Sí. Sí, sí, quedan Sí, entradas. queda, vale. Sobre todo anfiteatro, porque patio creo que está prácticamente lleno desde ayer casi. Si no quedaba alguna filita suelta Sí, atrás del quedan todo. de las de atrás del todo y el En anfiteatro. entrelibros están. En entrelibros están. Le da a ustedes tiempo, ¿eh? Ahora cuando termine. Sí. programa le Da tiempo. ahí. Y además luego Y mañana, mañana por la en taquilla mañana. también. Mañana tienen todo el día. Un besito, En taquilla se abrirá taquilla también a las sí. Lo de la 7. taquilla es un riesgo. Lo de la taquilla es un riesgo. Yo siempre lo recomiendo. Lo de la taquilla es un riesgo. Si uno puede abrochar la entrada ya en el bolsillo, el ir a taquilla porque te puedes encontrar con que no haya. Bueno, pero si Es no un se riesgo. puede, pues si bueno. acaso ahora mismo lo están viendo desde fuera y dices, bueno, yo no podía estar el mismo día, pues inténtenlo. Pero Bueno, pero mejor se puede hacerse reservar la por vida. teléfono, ¿eh? Que Se eso puede también, reservar por teléfono. de Muy la bien, librería. muy bien. Y nosotros se la dejamos su nombre. ¿En el taquilla. cartel aparece el teléfono? No, es el cartel, o sea, el teléfono de la librería. Ah, el Entre teléfono libros. entre libros. Pero tú te Eso metes llama uno entre al libros 0- Linares y te al sale. 003 y le... Uy, el 003, qué antiguo. ¿No? Eso no lo habéis conocido vosotros. Sí, No, pero acabo de tener un... Información telefónica. Un flashback. Sí, Flashback al antes pasado. había un servicio Sí, me acuerdo. que era el 003 y tú preguntabas, esto ya hoy con la confidencialidad y protección de datos es imposible, ¿no? Pero tú llamabas y decías, señorita, buenas tardes, ¿me puede usted dar el número de fulanito de tal, Existía, sí. de Barcelona? Yo lo recuerdo de ser muy Y pequeño. te daban ¿no? el Cierto. número de... Claro, te daban un fijo, pero entonces móviles no. Y te daban un número, el 003. Hay que ver, ¿eh? Uf, ahora mismo acabo de caer en qué mayor soy. El 003. Bueno, que en internet buscan ahora librería entre libros y aparece ahí El internet. el número de los Soler, vamos, que eso es. Y muy amablemente le atenderá y le dirá, ¿cuántas quieres? Estas que Ya hagan está. falta. Antonio, hicimos una cosa en la radio la semana pasada, que estuvimos hablando también de la obra, y fue decir cómo empieza. No, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer. ¿Cómo empieza? Sí, porque creemos que quien escuche Hombre, la si, tú radio... si tú eso se lo has dicho a los oyentes de la Claro, a eso me refiero. y a mi Rocío, con Rocío, Sí, sí, sí. y a mi Rocío, A eso, o sea, porque... Rocío se formó aquí en esta casa cuando ¿Sí? era muy chica, muy chica. Muy bonito. Con Pues- su título debajo del brazo ya empezó aquí. Qué Pues guay. sí, es que realmente es verdad Eso, Rocío.
que merece, o sea, si el espectador de la televisión que lo está viendo ahora mismo en su casa no le damos un poco de información, Claro, mira, después de estar aquí escuchando la turra, O a quien para jalearlo nada más y no nos va a decir. No, y es cierto, o a quien se interese, una vez que se suba el vídeo a redes, quien se interese por ver la entrevista y tal, pues como premio al menos que sepas de primeras que Sí. te vas a encontrar, ¿no? El resto del mundo, pues no, que se encuentre sorpresas, pero que haya alguien que por haber visto la entrevista o por haberla escuchado la que hicimos otro Sí. día, pues va a tener ahí un poquillo de información. Venga. ¿Lo cuentas tú? Porque yo no quiero meter la pata. cuéntalo, Vale, lo Si te da primero... permiso. Gracias. ya se lo di. Lo primero que va a ver el espectador cuando llegue al teatro y se apague la luz y todo eso, va a ser que alguien ha muerto Adiós. y van a ver su cadáver. De ahí partimos. De un fallecimiento reciente. Muy reciente. Pero el muerto está allí. El en muerto el está lugar de allí, escena, está allí. Está allí, está El allí. cuerpo está allí. Sí, El cuerpo no está muy bien, pero está allí. Sí, de que ha muerto. Ah, Pues eso Esto habrá ya que ver. digo, verás que pronto me van a cortar cuando pregunte algo. Claro. no Pues se será puede lo primero que saber. se encuentre. Y ese fallecimiento, esa aparición del finado, ¿eso construye ya el resto de la obra? Sí. Sí. A partir de ahí vamos a ver cómo hemos llegado ahí. Ah, pues muy interesante, muy interesante. De ahí esa vuelta, esa cronología, es decir, que avanza y retrocede. Eso. y Claro. tal. Ah, pues interesante. Solo es irremediable, entonces, claro, cualquier cosa. Una cosa así normalita de... No, vamos a darle ahí, vamos a darle giro. Vamos Hombre, a darle giro, que tuviera tengamos... giro. Y ya han dejado caer que hasta el final, como puede suceder siempre en una representación, hasta hombre, una representación que sea una trama, ¿no? Hasta el final no te enteras de lo que ha pasado. Pero eso te mantiene ahí en la butaca, con cierta Vamos a ver, tensión, vamos a quizá, ver. ¿no? Ojalá, eso es lo que se Sí. pretende, ¿no? Siempre que haces una obra de misterio y con un poco de intriga, que el espectador esté un poco Claro. esperando Claro. a ver qué pasa. ¿Que ver a dónde entra en la escena la cochinilla? Pues quién la sabe. Si es simplemente algo simbólico, si tiene que ver con... Eso ya es otra cuestión que no vamos a tratar. Es verdad que me imagino al público, alguien que lo esté disfrutando, que tengamos la suerte de hacerlo disfrutar, durante de la representación me lo imagino haciendo casi una porra, ¿no? En su cabeza de, Sí. pues yo creo que tal persona, o es tal persona la persona que, pues yo creo que puede ser este personaje el que lo veo casi como el quién es quién, ¿no? Pla, 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 a Sí. ver con quién se va quedando y es verdad que luego todo conduce hacia determinado personaje que o no, pero es cierto que tiene yo deseo que sea así, que la gente que lo esté viendo diga, pero entonces este no tiene pinta de, o esta no tiene pinta de, o este yo creo que no, o este ya yo sé que sí, y este también. Quiero que tengan en su Sí, cabeza sí, sí. esa porra y ese baile constante de quién ha sido o ¿Sabéis, qué ha Ana, pasado. Manu, lo que me provoca también y lo que me genera mucha admiración? Que la obra la han escrito entre los dos. Porque uno escribe una obra y dice, esto es mío y ya está. Se le puede variar algo, tal, pero esto es mío. Pero yo pagaría por ver cómo cada uno a su manera va escribiendo, se mezclan ya todas esas ideas. Yo pagaría por ver hasta dar con un guión, un libreto, que dice, esto es, ya con sus personajes. Pues no nos cuesta mucho. eso en el hace- sentido se de hace coordinarnos. en 2 ratos, No, eso se hace en 2 ratos. no. Pero sí es verdad que en el sentido de coordinarnos no nos cuesta. Sí que cuando escribes solo, evidentemente revisas mucho y revisas muchas cosas. Ahí te revisa la Claro. otra parte, el 50%, ¿no? Y al revés, Y tú es lo que estás tenemos que ir revisando revisando constantemente para que todo tenga una coherencia y que no parezca que hay una parte, porque evidentemente tiene una forma de escribir y yo tengo otra, que hay que revisarlo y hay que equilibrarlo para que todo tenga un sentido completo. No es la primera obra que escribí. No. No. De hecho, Cápsulos, Follones y otras conspiraciones también lo escribimos juntos y, bueno, casi todos los textos que hacemos relacionados con el mundo íbero, romano y tal, también lo escribimos juntos. Y no recuerdo si había algo más que hemos escrito. Bueno, lo nuestro es puro rock and roll, también lo escribimos juntos. En realidad es que para nosotros es cotidiano escribir juntos. Pero sí es cierto que cuando encaras una trama un poco más difícil, complicada o con una entidad más grande dentro de lo que pasa, porque la función es más grande como esta, pues tienes que apretarte más.
pero normalmente para nosotros es relativamente cotidiano, ya te digo. Entonces, bueno, pues no nos es extraño, pero es verdad que por suerte nos entendemos bien en ese ámbito. No nos también, tiramos o sea cosas a la cabeza. ¿No? Claro, De momento. de momento. No, ya no. Si no lo habéis tirado antes, ya no. Bueno. Bueno, pues antes de la gira, que vendrá después, se estrena en Linares, dentro de la jornada de teatro Vicente del Moral, que es esa oportunidad pues que tienen nuestros grupos de teatro, a los que admiramos, de poner en escena pues el trabajo que hacen. Y a mí me parece admirable. Con la Irremediable, pues lógicamente ha asegurado la calidad. No digo que por lo demás no, pero a ellos les conocemos sobradamente y todos los productos que se han presentado hasta ahora han sido fantásticos y han sido geniales. Yo siempre lo decía, no dejan así, pues a la gente la deja así como decían, bueno, ya ha pasado, no, siempre queda algo, siempre queda un pozo ahí posterior y no hay una indiferencia, todo lo contrario. Que mucha mierda. Muchas gracias. Ana, que a triunfar. Muchas gracias. A triunfar. Y luego ya la gira ya vendrá. La gira ya vendrá. Pero si se lo pierde mañana, pues ya tendrían que coger un vehículo y donde... Eso sí, el y teatro es no más es complicado. como el Teatro Cervantes, hay pocos Claro, también. claro, el privilegio de tenerlo aquí cerquita. Y en casa, que hombre. Que sí, que Hay que ir. Que hay que ir. En Entre Libros, librería Entre Libros, las entradas, antes de que se agoten, vayan esta tarde o mañana o llamen por teléfono y se la reservan. Y a vosotros gracias por estar aquí. A ti muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, a vosotros, porque... Es un placer y un honor. ¿Qué va? No, y para nosotros, Un placer cuando y nos un dicen, honor. oye, que Antonio, que a veces cuando podéis hacer hueco, qué tal, que no sé qué tal día, dice, tal día por la mañana estamos allí como un clavo, que... O por la tarde. O por la tarde, o cuando sea, o sea que hacemos el hueco encantado. Pero os lo agradezco. Y nosotros. Lo agradezco. Es Mientras que sigáis en el candelero, aquí seguiremos llamando para que vengáis. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ponerle otro tono al programa ahora, que hablamos de política. Javier Bris, candidato a la alcaldía de Linares por CILU Linares. Eso es lo que nos va a ocupar durante los próximos minutos, no se vayan.